1. Hebreos 11, versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces nosotros hemos estado estudiando durante estas últimos tres, este ya es el tercero domingo de la tarde, acerca de Hebreos 11, los héroes de la fe. Y vimos primero una introducción acerca de qué es la fe. Yo siempre daba el ejemplo de que la fe no es creer a ciegas, me refiero a creer en lo desconocido. La fe tiene un objeto claro, que es Jesús, pero es creer en lo que no se ve. Nosotros no vemos a Dios, ni tampoco vemos a Jesús. Podemos ver los cambios que ha hecho en la vida de nosotros, podemos ver la obra de la salvación, pero no podemos ver tangiblemente a Jesús. Y es por eso que es fe, y nos dice certeza. Yo por lo menos tengo certeza de que Jesús existe, de que Jesús es Dios. Después del versículo 3 vimos de que nosotros tenemos certeza de que Dios hizo el universo. Nosotros creemos eso y lo damos por sentado. Fue por su palabra que el universo se creó. Y después vimos acerca de Abel y de cómo él ofreció un sacrificio animal, un sacrificio que fue agradable a Dios, no como su hermano Caín. Y hoy día vamos a ver acerca de Enoc, que la verdad, Enoc no aparece demasiado en la Biblia, pero de lo que tenemos de Enoc es muy importante. Él fue alguien muy importante. Los invito a que me acompañen a orar antes de comenzar con el mensaje. Padre, le doy muchas gracias por la posibilidad que tengo de estar parado acá, Señor, enseñando sobre su palabra, Señor. Queremos aprender más acerca de Enoc, de su fe, Señor. Ayúdanos a tener la fe que tuvo Enoc para poder, una fe tal que ahora podemos tener en nuestra Biblia escrito que él agradó a Dios, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos ser agradables a ti y queremos servirte. Ayúdanos, Señor, aún con nuestros pecados y nuestros delitos, Señor. Usted envió a su Hijo que murió por nosotros. Y aún cuando pecamos, usted está dispuesto a perdonarnos, Señor. Nosotros no lo merecemos, pero aún así siempre, Señor, perdonándonos, damos gracias porque podemos tener una buena relación con usted, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser siervos útiles, Señor. Damos gracias por eso y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, quisiera dividir el mensaje en 3 puntos acerca de quién es Enoc, la predicación de Enoc, vamos a ver qué predicaba él, y luego el agradar a Dios. Entonces, ¿quién fue Enoc? Enoc fue un personaje que existió hace miles de años. Traté de buscar una fecha exacta y fidedigna, pero no pude encontrar algo donde les pueda decir, hermanos, Enoc sí o sí existió hace tantos años. Lo que dice Wikipedia, así que ahí ustedes pueden juzgar o no, fue hace más o menos 3.500 años antes de Cristo. O sea, hace como 5.500 años. Y Enoc vivió antes del diluvio, fue hijo de Jared y padre de Matusalén, abuelo de Lamec y bisabuelo de Noé. Y él predicaba. Él profetizó y predicó también. Porque vamos a Judas, si me pueden acompañar al libro de Judas, un libro muy pequeño, y vamos a ver en el versículo 14 del libro de Judas, que nos habla sobre Enoc. A mí también, yo sabía que aparecía Enoc en el Nuevo Testamento más de una vez, no solo acá, pero no recordaba que en un libro tan pequeño como Judas nos hablara sobre Enoc. Es muy interesante. Judas 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, él estaba profetizando ahí. Vamos a ver un poco acerca de qué profetizaba, pero él predicaba muy duro contra el pecado. La Biblia nos dice que él caminó con Dios. Eso está en Génesis 5, y vamos a Génesis 5 porque vamos a leer varios pasajes ahí también acerca de Enoc.
Él caminó con Dios. En Génesis 5 tenemos, si ustedes, sus Biblias tienen títulos, dice los descendientes de Adán, y tenemos una genealogía. Y las genealogías son bien repetitivas en este caso. La mayoría se parecen, pero llegamos a algo distinto. Déjenme encontrarlo porque no lo noté. En el versículo 19, vamos a comenzar en el 19 de Génesis 5. Dice, y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Esto es algo muy interesante. Él nos dice que después de que nació su hijo Matusalén, caminó por Dios 300 años. Qué lindo leer eso, sabiendo más el contexto en el que vivió Noé, que no fue muy distante. La tierra era muy mala, era terrible donde ellos vivían. Y él fue una de las pocas personas que fue llevada por el Señor y no murió. La otra persona es Elías, que eso lo pueden ver ustedes si quieren en 2 de Reyes 2:11, no es necesario que lo busquen, pero Elías fue llevado en un carro de fuego con caballos de fuego. Y él fue capaz de agradar a Dios. Enoc fue un buen padre. Esto es algo interesante. ¿Por qué digo que él fue un buen padre? Él nos dice que después de que nació Matusalén, caminó con Dios. Eso lo vemos en el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y luego vemos que el hijo de Matusalén es Lamec. Y hay algo interesante con Lamec en el versículo 29 de Génesis 5, que dice, y llamó cuando nace, 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces vemos que Lamec conocía a Jehová, y conocía la maldición que puso Jehová sobre la tierra en Génesis 3. Entonces Lamec conocía de Dios. La Biblia nos dice que Lamec también caminó con Dios, no sabemos eso, pero conocía de Dios. Y luego Lamec engendró, vimos a Noé, que Noé también sabemos que antes del diluvio fue la otra persona que también agradó a Dios. En el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9 también de Génesis 6 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces vemos que después de la entrada de Enoc en ese linaje, hay una buena descendencia, se podría decir. Podríamos decir que Enoc enseñó bien a sus hijos, porque de él deriva Noé, y porque Lamec también conocía de Dios. Sabemos de que también Noé sabía cómo adorar correctamente a Dios. Él no fue como Caín, que ofreció adoración vegetal con los frutos de la tierra, sino que él, una vez pasa el diluvio en Génesis 8, él ofrece animales. Eso está en Génesis 8, como estamos al ladito lo podemos ver, el versículo 20 y el versículo 21. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces vemos de que para Jehová el sacrificio que hace Noé es de olor grato. Y entonces ahí podemos ver de que Noé sabía adorar. No necesariamente significa que se lo enseñaron sus padres, puede que a lo mejor Dios se lo haya dicho y no lo tenemos escrito, no lo sé. Pero sí sabemos de que él sabía adorar y es una posibilidad de que lo haya aprendido de sus padres. Y es importante eso, la crianza de hijos. Hay un versículo que me acuerdo que se aprendió Gaspar, que un día en la clase me dijo, Nacho, me aprendí un versículo. Yo le dije, a ver, ¿cuál es? Y me dijo, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Buen versículo se aprendió Gaspar. Un versículo muy similar que Dios le dio al pueblo de Israel está en Deuteronomio 4, versículo 9. Si me pueden acompañar para leerlo en Deuteronomio 4. Deuteronomio 4 y el versículo 9.
Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y es por eso que es muy importante que los padres enseñen de Dios a sus hijos. Así como los israelitas tenían que hacer eso, tenían que, encarecidamente Dios les dijo que le enseñaran todas las cosas que vieron. Por ejemplo, nosotros podemos leer y uno puede quedar muy sorprendido de todas las cosas que hizo, por ejemplo, Dios cuando liberó a Israel en el Éxodo. Todas las plagas milagrosas, cómo Dios también abrió el Mar Rojo, cómo Dios proveyó en el desierto con la peña de Oreb, cómo proveyó con maná, con las codornices, las columnas de fuego y de nube, y podríamos seguir viendo la provisión milagrosa de Dios. No había una explicación más que Dios proveyendo para el pueblo de Israel, y ellos lo vivieron en carne y hueso, pero sus hijos no. Entonces ahí es donde ellos tenían que educarlos, enseñarles de la manera correcta. Un buen ejemplo de eso es como Moisés, el que sucedió a Moisés fue Josué. Josué fue un buen sucesor, pero luego, y esto lo hemos estado estudiando en el instituto, hermano Alexi, mi papá puede corroborarlo, que el error de los jueces fue de que después de la muerte de Josué y de la generación de Josué, se levanta otra generación que no conoció los milagros que hizo Dios, que no conoció a Moisés y que no conoció nada de eso. Y entonces ellos se empiezan a inclinar a dioses paganos, a Baal, a Astarot, a dioses paganos. Y eso está en Jueces 2, del 8 al 10, y es terrible lo que pasa. Y vemos que el libro de Jueces pasan desorden tras desorden, llega un juez, ellos cometen un pecado, el ciclo era pecado, juicio, arrepentimiento, liberación. Cometían un pecado, adoraban a dioses falsos, Dios los juzgaba y alguna nación pagana los conquistaba y los oprimía. Luego ellos se arrepentían y Dios los liberaba con un juez. Y había un periodo de tranquilidad. Y se repetía el ciclo, y se repetía el ciclo, y así por todo el libro de Jueces. Es muy triste. Y eso pasó porque la generación no conoció ni a los milagros de Dios, no conoció a Moisés, no conoció nada de eso. Y es por eso que es muy importante, como dice Proverbios 22:6, instruir al niño en su camino, las nuevas generaciones. Es muy bonito ver la clase de niños. Yo empecé la clase de niños con 6 niños y ahora no baja de 15. Entonces, es caótico. Pero es muy lindo poder enseñar a los niños. Me gusta hacerlo. Ahora me está ayudando Cote. Entonces es mucho más fácil porque con 15 niños, yo solo arriba, en ese espacio tan chico también, no se podía. Entonces era complicado. Pero ahora mi punto es de que es muy bueno que vengan niños a la iglesia. Es muy bueno que ellos puedan estar asistiendo a una clase. Nosotros amamos a los niños y son importantes. Jesús dijo, dejad los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, a lo que voy es que los niños no son un estorbo ni nada por el estilo, pero hay que enseñarles. Y yo como profesor de la clase, con mucho gusto les voy a enseñar acerca de historias de la Biblia, y no como historias para que digan, no, qué linda moraleja, sino para explicarles de que esas cosas pasaron realmente, de que Jesús es una persona real, es Dios, vino a la tierra y murió por ellos. Y la idea es que desde temprana edad ellos puedan entender el Evangelio. Pero esa no es mi labor, es la labor de cada padre y cada madre en el hogar. Yo simplemente estoy ayudando en el proceso. Y entonces, ¿a qué voy con todo esto? De que al parecer Enoc era un buen padre. Eso es muy importante. ¿Qué predicó Enoc? Entonces, habíamos leído en Judas 1, el 14 y el 15, lo voy a volver a leer, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué es impío? Impío se podría resumir como malo, o que es con maldad. Y hay algunas definiciones que busqué que también puede ser falto de piedad. Y lo entendemos como hacer cosas casi como a sangre fría, cosas malas. No estamos hablando de cosas triviales, estamos hablando de pecado. Y sobre todo nosotros lo podemos ver en la época de Noé, de que la gente era muy mala. Estábamos en Génesis 6 antes, y el versículo 5 de Génesis 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué triste versículo. Ahora, hay que entender que el arrepentimiento de Dios no es el arrepentimiento humano. El arrepentimiento de Dios significa simplemente cambiar de decisión. Por ejemplo, yo digo, me voy a hacer un pan con jamón y queso, y después digo, no, me voy a hacer uno de queso nomás, porque sí. En cambio, el Señor aquí decidió cambiar de decisión. El Señor no se había equivocado al hacer al hombre, el Señor no comete errores, pero por la maldad que habían hecho decidió destruir al hombre, y le dolió, porque el Señor cuando creó al hombre vio que era bueno. Entonces es muy triste lo que había sucedido, cómo se habían corrompido el ser humano, y a tal punto, y ni siquiera había pasado tanto tiempo. Sabemos que esas generaciones vivían muchos años, pero fueron, ¿cuántas? 9 generaciones más o menos, y ya al punto en que la maldad era tal que ya había 2 hombres que caminaban con Dios, Enoc y Noé, nadie más. Muy triste. Y el mensaje de la predicación de Enoc era fuerte, condenaba a esos hombres. Sí, condenaba mucho a esos hombres. Yo lo encuentro muy valiente eso, porque yo creo que predicar de eso, decirle a alguien que es malo cuando esa persona es mala, nunca la persona lo recibe bien. Quizás cuando uno le hace ver, por eso hay que tener cuidado cuando uno quiere explicar el Evangelio, uno quiere tener tacto, sin dejar uno no quiere dejar al lado el pecado. Es una parte fundamental al explicar el Evangelio, pero muchas veces, como lo decimos, es difícil. Y acá vemos que la predicación de Enoc era dura. O sea, él decía de que eran impíos y hacían cosas impías, y dice muchas veces la palabra impío. Entonces, me recuerda, ahora que hablamos de los misioneros, me recuerda a nuestros misioneros que están en zonas como por ejemplo Asia, donde el cristianismo no es tan recibido como acá. Si uno dice que es cristiano aquí, la gente tiene una noción muy confundida, pero entiende algo, un poco. Pero si uno habla sobre cristianismo en China, sobre cristianismo en Tailandia, o por ejemplo Corea del Norte, no se puede hablar de eso. Es muy rechazado. Entonces, yo encuentro muy valiente eso, nuestros misioneros que estén en partes del mundo donde predicar el Evangelio es ilegal, donde está mal visto, o donde son odiados, y aún así lo hacen porque el Señor nos mandó ir a predicar a toda criatura. Y entonces Enoc, y me imagino que estaba en un contexto similar donde todo el mundo era impío, y aún así él predicaba. Y algo que encuentro que tiene mucha fe es que si leemos la predicación de Enoc, habla sobre, dice, lo voy a leer: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto pareciera como si estuviera hablando de cuando el Jesús viene con sus santos, porque dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces me hace pensar, predica de Jesús y de cuando viene con los santos cuando ni siquiera vino una vez. Eso es tener fe. Él ni siquiera había venido Jesús y estaba predicando de otra venida de Jesús. Entonces él realmente tenía fe en el Señor y predicaba. Y entonces podemos decir que él agradó a Dios. ¿Cuál era su secreto? ¿Por qué Enoc agradó a Dios? ¿Cómo es que teniendo tantos personajes en la Biblia se nos menciona a Enoc como un ejemplo de la fe? Voy a leer un versículo que está en 1 de Samuel 15:22. Dice, y Samuel dijo, si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces Dios desea ser adorado en espíritu y en verdad. Y Enoc tenía una fe tal que le predicó contra la desobediencia, profetizó contra la desobediencia y la maldad de un pueblo y agradó a Dios al punto tal en que él no vio muerte. La Biblia nos dice, y lo podemos ver de nuevo en el texto como principal, que es Hebreos 11, que el que no haya visto muerte está relacionado estrechamente con la fe que tuvo. Eso es lo que nos dice el versículo. Si alguien me pregunta por qué no vio muerte Enoc, uno podría decir, bueno, quizás fue por esto, otro, pero lo que nos dice la Biblia es, por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Por qué fue traspuesto? Por la fe, para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, es muy interesante que nos habla de
agradar a Dios. Y el versículo siguiente es este que es muy importante, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces él tuvo fe, por eso fue capaz de agradar a Dios. Y por eso Dios no hizo que viera muerte, sino que se lo llevó. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, que decimos que tenemos fe en Él, pero no guardamos sus mandamientos, estamos siendo hipócritas. Para agradar a Dios tenemos que tener fe en Él y caminar con Él. La fe de Enoc fue acompañada con obras. Él tuvo fe en Dios y profetizó y obedeció a Dios. ¿Por qué? Podemos verlo, por ejemplo, en Santiago 2, del 20 al 22. Si pueden buscarlo, por favor, en sus Biblias. Santiago 2, del 20 al 22. Son muchos dos, por eso me pierdo, disculpe. Santiago 2, del 20 al 22 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces aquí le está diciendo, Abraham, cuando Dios le dijo de que su descendencia vendría de Isaac, él creía eso, tuvo fe en eso. Pero no simplemente tuvo fe y listo, sí lo creo, sino que actuó. Y por eso él estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, porque él sabía de que Dios iba a cumplir su promesa y tenía fe en eso. Entonces su fe estuvo acompañado por obras. Él tuvo fe y eso se reflejó en obras. De la misma manera podemos verlo con Enoc. Enoc tuvo fe y se reflejó en obras. Y así debería ser con nosotros. Si nosotros deseamos agradar a Dios, si nosotros deseamos que el Señor, como dice en Hebreos 11:6, nos galardone, tenemos que buscarlo. Tenemos que acompañar nuestra fe con buenas obras que glorifiquen al Señor. No tenemos que tener miedo a actuar ni predicar al Señor, sino que como Enoc, estar dispuesto a predicar y caminar con Él. Y recuerdo que ayer el pastor dijo que si tu nombre estuviera en la Biblia, ¿qué podríamos aprender de ti? Y increíble lo que hizo Enoc, de que con lo poco que tenemos podemos aprender un gran ejemplo de la fe. Los invito a que me acompañen a orar. Padre, doy muchas gracias porque tenemos esta palabra, Señor, perfecta, donde podemos aprender más acerca de la fe, Señor. Increíble cómo Enoc tuvo una fe tal que dice que te agradó, Señor, y que no vio muerte, Señor, sino que tú te lo llevaste. Qué maravilloso, Señor. Queremos tener una fe tal que sea digna de ser escrita así, Señor. Y queremos que esa fe sea una fe que te agrade con obras, Señor. No queremos que nuestra fe esté muerta, sino queremos acompañarla de buenas obras, Señor. Queremos predicar el Evangelio a cada persona y servirle lo que usted desea que hagamos, Señor. Ayúdenos siempre a preparar a las nuevas generaciones, Señor, para que más personas puedan escuchar del Evangelio y que nosotros no seamos el último eslabón de la cadena, Señor, sino que los pequeños que asisten a nuestra iglesia, Señor, puedan crecer con un fundamento firme, Señor, en doctrina, Señor, y en amor, Señor. Damos gracias por todo y oramos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Vamos a terminar la transmisión.